Es que antiguamente esto era un lodazal o una pequeña laguna donde venían a cazar patos. Y luego de ir a ese lugar, a ese restaurante dentro de la Plaza Mayor, podemos concluir que sin duda meterte en un restaurante de lugares tan turísticos no es la mejor idea. Dentro de nuestro recorrido por el centro de Madrid, no podía faltar un lugar que a lo largo y ancho de sus más de 400 años de existencia se ha ido adaptando mejor que nadie a los nuevos gustos y necesidades de la capital española. Un espacio que si no vemos fotos antiguas nos costaría imaginar todo lo que ha sido y tenido, tanto como para incluso haber pasado un tranvía por acá. Eso sin mencionar todas las historias que guarda, ya que esta plaza ha sido testigo de acontecimientos de todo tipo, desde celebraciones importantes de la realeza hasta ejecuciones públicas. Sí, así como lo escuchas, ejecuciones con los más espeluznantes métodos para la pena capital que han existido, pero de eso hablaremos en otro momento. Y ahora nos encontramos en una de las entradas a la Plaza Mayor, otra plaza muy emblemática de acá del centro. Ay, miren, nos conseguimos este mapa acá turístico con todos los lugares emblemáticos del centro. Hágale un cactus por si le sirve. Nosotros nos encontramos ahorita acá. Y en general las vitrinas del centro de Madrid tienen cosas como esta, que son panes o sándwiches con jamón ibérico, muy buenas. Hago una pausa para aclarar que en ese momento tuve un lapsus mental por el hambre que teníamos y no se me venía a la mente la palabra bocadillo, que es como se le llama a esta comida. Una vez dicho esto, continuemos. Gracias. Van de 3 a 4 euros acá en el centro porque es muy turístico, obviamente se puede conseguir un poco más económico. Esa es la empanada gallega, ¿vale? Que siempre te he dicho. ¿Verdad? Siempre se suma la nombra. Sí, bueno, esa es la empanada gallega. Y wow, miren, un muffin de Nutella. Sin duda, ese video de comida callejera tenemos que hacerlo muy pronto. Sí. Wow, amigos, qué plaza tan impresionante. Impresionante, demasiado. Bellísima está la arquitectura, es exactamente igual de cualquier lado donde la mires. Sí. Tiene muchas entradas, creo que tiene más de 4. Wow. Yo lo que yo he visto en video, de verdad que no se compara a verlo aquí en persona. Se ve como más impresionante, más grande. Sí, y las terracitas que tiene cada habitación de esas, no sabemos si eso es hotel o hospedajes o apartamentos personales o privados. Lo que sé es que lo que sea que viva ahí o las personas que sean que vivan ahí tienen una vista increíble. Sí. Efectivamente son apartamentos residenciales y algunos de los tantos los han transformado en alojamientos temporales. Es decir, cualquiera puede quedarse a dormir acá por un precio que va de los 103 euros hasta los 533 por noche para 2 personas. Y como pueden ver, esto varía mucho dependiendo del día de la semana, la temporada, demanda del momento y por supuesto del inmueble. Esta que estamos usando de referencia es solo una de las muchas opciones que hay. Lo que sí tienen en común todas es que comparten una vista única. Por supuesto también hay mucho ruido porque al estar todo cerrado hay mucho eco. Y también por la cantidad de gente que está aquí aglomerada. Pues. Ajá, pero en la parte de abajo hay puros restaurantes y cafés y bares. O sea, demasiado. Mejor dicho, casi que todos los espacios de abajo están cubiertos por este tipo de lugares para sentarte, tomarte algo. Obviamente siempre va a ser mucho más caro. Claro, porque es algo muy turístico. Demasiado turístico. Entonces, bueno, ya sabes ya que lo que estás pagando ahí, si una cerveza te vale 6 euros, no es que la cerveza vale 6 euros, es que... Estás pagando por el lugar. Exacto, 2 euros vale la cerveza y 4 la vista. Originalmente este lugar se llamó Plaza del Arrabal por estar situado en uno de los arrabales o barrios de clase baja que quedaban a las afueras de lo que se conocía como la ciudad amurallada. Esta edificación donde se encuentra este escudo junto al nombre de la plaza es lo que se conoce como la Casa de la Panadería, que básicamente es el primer edificio que se construyó de todo lo que vemos actualmente, y el único que tiene coloridas ilustraciones en su fachada. Técnicamente la Plaza Mayor es rectangular, aunque debemos admitir que a simple vista podría parecer cuadrada, y tiene un total de 9 puertas y 10 entradas. Al este se ubican las llamadas Sal, Zaragoza y Gerona. Al sur, Botoneras, Toledo y Cuchilleros. Al oeste, Ciudad Rodrigo.
y al norte está la 7 de Julio, Arco de Triunfo y Felipe III. Este último nombre en homenaje a la persona que mandó a crear esta plaza y que vemos en el centro en una escultura montado a caballo, el rey Felipe III, que como dato curioso fue el primer rey español nacido en Madrid y la estatua fue un regalo en vida del gran duque de Florencia. Adicionalmente les contamos que se encuentra aquí porque la mismísima reina Isabel II ordenó su traslado desde la Casa de Campo, que era donde se instaló inicialmente. Y entre las tantas entradas, la que más destaca es la de Cuchilleros. Esta está junto a una escalera creada dentro del arco para solucionar el gran problema de desnivel que hay desde la calle Cuchilleros hasta la Plaza Mayor. Esto que vemos acá detrás es un restaurante que se llama Las Cuevas de Luis Candelas. Este personaje es un poco emblemático y al mismo tiempo tiene un trasfondo oscuro, y es porque era un delincuente que utilizaba diferentes cuevas, por eso que se llama así, para hacer sus reuniones con sus colegas que también robaban igual, para planificar o armar los próximos golpes de robos a personas adineradas. Entonces sí, estos lugares se convirtieron en restaurantes, pero principalmente al inicio de ellos se utilizaban para delinquir básicamente. La vida de Luis Candelas, el ladrón profesional más conocido de Madrid, fue bastante corta. Lo atraparon en 1837 con solo 28 años de edad y le dieron una sentencia capital por todas sus fechorías. Este hombre fue ejecutado públicamente al igual que muchos otros rebeldes de la época, usando uno de los métodos más comunes de esos tiempos llamado garrote vil, que citando literalmente en qué se basaba: el garrote vil fue una máquina utilizada en España para aplicar la pena de muerte y consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola, que al girarlo causaba a la víctima la rotura del cuello y posteriormente su fallecimiento. Este método fue usado en conjunto con la guillotina para un sinfín de ejecuciones públicas en el centro de la Plaza Mayor. Incluso la última pena capital que se realizó fue a una pareja de 32 y 24 años de edad en 1798. Como dato adicional, les contamos que esta cueva tenía múltiples entradas y salidas, por eso era la favorita de Luis Candelas, y fue convertida en restaurante poco más de 100 años después de su muerte por un hombre llamado Félix, que apasionado por las hazañas de Luis no quiso dejar morir su historia, y ahora, gracias a él, todo el que pasa por acá no solo puede comer sabroso, sino también conocer un poco de quién fue. Uno de los datos curiosos de acá de Plaza Mayor es que antiguamente esto era un lodazal o una pequeña laguna donde venían a cazar patos. O sea, se imaginan que esto acá tenía agua, o sea, qué locura. Además de eso, este terreno también sirvió como mercado popular donde los productores de la zona traían sus productos para comercializarlos. Otra cosa curiosa es que dicen que acá esta es una plaza donde ocurre lo bueno y lo malo, y es porque acá han ocurrido hechos trágicos y también donde han habido celebraciones. Entonces es un sitio donde ha ocurrido muchas cosas emblemáticas y que han sido parte de la historia de España. Cabe acotar que todo lo que le hemos contado hasta el momento es un resumen a grandes rasgos de toda la historia de esta plaza, ya que no alcanzaría un video ni dos para contar a detalle cada acontecimiento. Obviamente, estando en Plaza Mayor no podíamos dejar de tomarnos una sangría, así que pedimos una jarra para los dos, vale 5 euros esta jarrota. Vamos a probarla a ver. Está rica, está refrescante, está bien frita. Pruébala tú. Y bueno, la porción de verdad que está grande, por algo le llaman jarra pequeña, porque sí, realmente es una jarra. Tiene pedacitos ahí, creo que de naranja, de limón o de mandarina, no estoy seguro. Tiene bastante hielo, así que vamos a ver. Está fuertecita, pero muy buena, refrescante. Y es lo que necesitamos ahorita, amigos, porque no se imaginan lo que hemos caminado, el sol que hemos aguantado. Y aunque ya deberíamos estar comiendo, quisimos hacer una paradita para tomarnos algo y luego buscar un lugar para comer bien. Y bueno, estos son los precios de este restaurante acá en Plaza Mayor. Había mucho ruido en el lugar, así que les cuento aparte. Por lo menos una ración de calamares o croquetas cuesta 10 euros, una de pulpo a la gallega 18 y una ración de jamón ibérico 25 euros, que sería lo más costoso del menú.
Por otro lado, las paellas salen en 14 euros, las cazuelas en 11 y los platos combinados casi todos salen en 12 euros, como por ejemplo los huevos rotos con jamón. Lo que son las pizzas y pastas todas cuestan 12 euros y los bocadillos están entre 3 y 4,50, que son los de ternera y lomo a la plancha. Coméntenos acá abajo qué les parece, ¿está caro o está bien para ser un lugar turístico? Y para que tengan una mejor idea de este lugar en particular en donde estamos, por lo menos una caña, que son estos vasitos de cerveza, valen 2,50. Un tinto de verano tamaño vaso normal vale 3,50 y el grandote que es un jarra pequeña como le llaman ellos, vale 5. Amigos, miren esta tienda, es todo de patos, o sea, es patos de diferentes motivos, tamaños, colores. Está bastante particular, muy interesante. Incluso tienen una pequeña fuentecita acá debajo para que floten los patitos. Está muy interesante. Creo que es una franquicia porque no tiene nada que ver con Europa estos patitos. Y luego de ir a ese lugar, a ese restaurante dentro de la Plaza Mayor, podemos concluir que sin duda meterte en un restaurante de lugares tan turísticos no es la mejor idea. Claro, primero porque siempre son más caros. Mucho más caro. Y segundo porque a veces el servicio como tal del restaurante no es el mejor. Entonces por lo menos nosotros pedimos varias bebidas y siempre acá es costumbre que te den una tapa. Y solo de tapa te dan una pequeña porción de papitas de esas del supermercado. Exacto, y pedimos 4 bebidas y nos dieron solamente una tapa, cuando aquí por lo general por cada bebida te dan una tapa y una buena tapa. Sí. Entonces en esos restaurantes siento yo que te cobran más caro y te tratan de cualquier manera porque saben que eres turista extranjero y que muy probablemente no vas a volver ahí. Exacto. Entonces ni siquiera intentan te toman la molestia de enamorarte. Sino que simplemente te dan lo mínimo, lo básico y ya. Porque muchas veces hay extranjeros que ni siquiera saben que aquí dan las tapas por bebidas. Entonces ellos ni siquiera se toman la molestia de darte. Entonces sí, nuestra intención a partir de ahora es buscar lugares fuera de lo turístico para que por lo mismo o por menos nos den más. Sí. La Plaza Mayor también es el lugar por excelencia para encontrarse con otros por su buena ubicación. En este caso volvimos unos días después para darle una sorpresa a uno de nuestros familiares que teníamos años sin ver.